Buen día, estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases de historia. Les habla su profesora Gaby Marchán. Estamos ya en la semana número 4 y en esta semana vamos a continuar con el tema del Tahuantinsuyo. Pues esta vez nos toca hablar de la organización social del Tahuantinsuyo. Hablemos entonces de la sociedad inca. Se sabe pues que la sociedad inca fue jerárquica, fue rígida, ¿no? La sociedad inca se caracterizó por ser clasista, por ser una sociedad que estuvo conformada por grupos cerrados, con diferentes estatus y derechos condicionados por la descendencia familiar y étnica. Si bien es cierto, se ha discutido mucho sobre la sociedad inca, pero es innegable que, pues, en esta sociedad se mantuvo clases sociales, con diferencias muy profundas entre ellas. Podemos observar, por ejemplo, en esta pirámide aquí, tres grupos o tres clases sociales. A la cabeza vemos allí, de esta pirámide, a la cabeza, está el Inca con todo su poder, ahí se encuentra en la cúspide. ¿Junto a quién? Junto a su esposa, la Colla, ¿no? Y junto a sus hijos, junto al príncipe heredero, ¿no? Al Auqui, y todos sus hijos ahí, ¿no? Y luego también vemos más abajo a la nobleza, con ciertos privilegios también. La nobleza real de sangre, la nobleza de privilegio, ¿no? Mientras que en la base podemos observar que en la base se encuentra la mayoría de la población, ¿no? La que constituye la base social inca, el pueblo integrado por los llamados satunrunas, los mitimaes, los yanaconas. Bien, veamos algunas de las características de estos grupos sociales. A la realeza, pues, podemos ver ahí, pues, está el Inca, la Colla, sus hijos llamados Pihuachuri, pues el Inca y su familia imperial, ¿no? Ellos vivían, ¿no? Y eran asistidos en su propio palacio. Ellos eran considerados como encarnaciones vivas de los dioses, hacia los cuales pues el pueblo les guardaba una actitud de reverencia, una actitud afectuosa. En el caso del Inca, ¿no? Considerado como el hijo del sol, ¿no? Hijo del dios sol, la máxima autoridad, el Sapa Inca, el único. Vivía con mucho lujo, dirigía la panaca real, ¿no? Cuando hablamos de la panaca real, ¿qué es una panaca? Pues la panaca es aquello que está conformado por los descendientes de los incas, por sus familiares, ¿ya? Entonces, la panaca real, ¿no? Están aquí todos sus descendientes del Inca. Y esta panaca tenían la misión que una vez muerto el Inca, una vez que moría el Inca, entonces al Inca se le embalsamaba, su cuerpo era embalsamado, era momificado. Entonces, después de la ceremonia correspondiente, ya la panaca va a tener la misión de velar, de cuidar, de mantener la momia del Inca llamada May. Esa es la función de la panaca, que está integrada o conformada por los descendientes del Inca. Y la Colla va a ser la esposa legítima del Inca. Ella gobernaba junto a su esposo, pues, ¿no? Era, digamos, considerado también como un ser sagrado. Se le consideraba como la hija del sol y de la luna, así como la reina de todas las mujeres. La Colla acompañaba siempre al Inca, ¿no? Constantemente. Al Inca lo acompañaba por cualquier parte donde el Inca, ¿no? Iba, recorría, tenía que recorrer por el Tahuantinsuyo, iba acompañada de la Colla, ¿no? Ya sea en épocas de paz o en tiempos de guerra.
Por eso es que muchas collas dieron a luz en los pueblos o en los caminos, ¿no? Y no necesariamente en la ciudad del Cusco. Los piguachuris, y vemos a los piguachuris, se les va a llamar a los hijos del Inca y de la Colla, ¿no? Los hijos del Inca y de la Colla son los llamados piguachuris. Entonces, los piguachures, a su vez, según su condición, son llamados auquis, por ejemplo. ¿A quién se le llamaba auqui? Los auquis son aquellos príncipes herederos al trono. El auqui va a ser el futuro Inca. Ya, auqui es el hijo soltero del Inca. Las ñustas, ¿a quién se les llamaba ñustas? La ñusta era la hija soltera del Inca. Y se les llamaba payas a las hijas que se casaban, que contraían matrimonio. Ellas eran las payas. Bien, ahora pasemos al otro grupo social, la llamada nobleza, ¿no? La nobleza aquí se encuentra en una posición, ¿no?, inferior al Inca y a la familia imperial, pero la nobleza pues está integrada por toda la élite del Tahuantinsuyo, todos aquellos que ocupan los diversos cargos públicos, como por ejemplo los administradores de la producción, los visitadores de los ayllus, en fin, está conformada por todos los nobles de sangre o élite cusqueña, ¿no? Dentro de la nobleza hay dos grupos. Se puede diferenciar o se puede distinguir dos grupos en la nobleza. La llamada nobleza de sangre o la élite cusqueña, ¿no? Vemos la nobleza de sangre y la élite cusqueña. Está conformada por los integrantes de las panacas, es decir, los familiares de los incas, ¿no?, fallecidos, de los gobernantes fallecidos, ¿no? Aquí son los fundadores formadas por los descendientes de cada gobernante, ¿no?, y que se quedaron al cuidado del maique, es decir, al cuidado de la momia, el Inca. Ellos, además, asisten a las instituciones del gobierno, del imperio. Muchos de estos familiares son integrantes, son funcionarios, ¿no?, del imperio del Tahuantinsuyo. Y se les llamaba los orejones, ¿no? ¿Por qué ellos adoptaron ese título de orejones? Pues los españoles los llamaban orejones porque, según los españoles, para diferenciarse o distinguirse, ¿no?, ellos tenían esa tradición, ¿no?, en cumplimiento de una tradición nobiliaria, se deformaban intencionalmente las orejas para poderse diferenciar de los nobles, de la nobleza advenediza y del resto del pueblo. Entonces se deformaban intencionalmente las orejas, ¿no?, razón por la cual llevaban las orejas largas, por lo que los españoles entonces los llamaban los orejones, a los de la nobleza de sangre, de la élite, los que pertenecían a la élite cusqueña. ¿Quiénes son los de la nobleza advenediza? Porque hay una diferencia entre nobleza advenediza y nobleza de sangre. Los advenedizos, ¿no?, en este caso aquí podemos distinguir también a dos grupos. Está conformada por todos aquellos curacas, por ejemplo, que se unieron al Tahuantinsuyo, ¿no? Nobleza advenediza curacal, por ejemplo, corresponde a los curacas o miembros nobles de pueblos sometidos. Si recordamos, muchos pueblos que sometieron los incas, ¿no?, siempre entablaron ellos acuerdos entre los jefes, entre los curacas, ¿no?, para poder, ¿no?, integrarse o unirse al Tahuantinsuyo. Y en Recompensa, de hecho, muchos de estos curacas entonces pertenecieron, ¿no?, tuvieron ese título nobiliario de ser nobles. Pero también están ahí los nobles de privilegio, ¿no?, dentro de la nobleza advenediza. Aquí está conformado por todos aquellos que realizaban algunas funciones ya especiales para el Estado, o también habían realizado grandes actos para el imperio, y por esa razón pues eran premiados por el Inca otorgándoles el título de nobles, ¿no?, privilegiándolos pues en comparación al resto de la población, ¿no? Ellos eran los de privilegio, los recompensados, ¿no?, que realizaban algún servicio
en favor del Inca. Bien. Y el otro grupo, que es la base de la sociedad del Tahuantinsuyo, es el pueblo, ¿no? El pueblo constituido por todos los llamados atunrunas, ¿no? O pobladores. Son hombres o gente, pues, que habitaban y pertenecían al pueblo. Esos son los llamados atunrunas. Se dedicaban a lo que son las labores agrícolas, labores ganaderas, o a cumplir con las obligaciones del Estado inca. Pues ellos, según su condición de trabajo, digamos, según el trabajo que realizaban, ellos, por ejemplo, van a ser llamados los mitimayoc, en este caso. ¿A quiénes se les llamaba mitimayoc? ¿No? Se les llamaba mitimayoc todos aquellos trabajadores en construcciones, todos aquellos que se dedicaban al trabajo en construcción, al trabajo en las minas, ¿no? Y el trabajo en las minas, estos se realizaban un trabajo obligatorio para el Estado. Por eso es que hablamos aquí que la mayoría del pueblo eran sometidos, súbditos, digamos, sometidos a prestar su fuerza de trabajo. Aquí sus trabajos eran obligatorios, si bien es cierto de corto tiempo, pero todos estaban obligados a realizar cierto trabajo, los mitimayos. Había otros grupos de pobladores o de familias, ¿no? Los llamados mitimaes o los mitimacunas o mitimaes. Estos eran grupos de personas o familias de ayus, pertenecían a los ayus, ¿ya? Se trasladaban a vivir a otro lugar, ¿no? A otro lugar, eran trasladados a otros lugares para colonizar otros lugares, ¿no? Y dentro de estos eran escogidos especialmente dentro de los grupos de familias que eran más fieles al Inca, ¿ya? Los que eran más fieles al Inca y los que en mejor forma habían asimilado ya la cultura incaica, la cultura del imperio, ¿no? Una vez llegando a otros lugares ya empezaban a colonizar, a trabajar en la tierra también o en talleres manufactureros, ¿no? Esto solía suceder por 10 a 25 años, ¿no? Estos son los llamados mitimaes, entonces, que salen en realidad de los atunrunos, de los habitantes que componían los ayus atunrunas. Entonces, grupo de personas, no te olvides, que van a ser enviadas junto con sus familias ya a cumplir tareas específicas como colonizar otras regiones, ¿no? Y los llamados llanas o yanacunas. Los llanas o yanacunas, este grupo, ¿no?, de pobladores, van a ser el grupo de personas que van a vivir ya en condiciones serviles, es decir, grupo de personas que van a beneficiar, van a prestar sus servicios a beneficios de los grupos de la élite, ¿no? Digamos, prestar sus servicios al Inca, prestar servicios también a los que pertenecían a la nobleza. Entonces, gente, digamos, que está en situación inferior al resto del pueblo en general, ¿no? Eran personas puestas al servicio entonces del Inca y de los nobles. Ellos habían perdido sus derechos y obligaciones como súbditos del imperio, es decir, no formaban parte de los ayus, eran como los huérfanos dentro del Tahuantinsuyo. Entonces eran generalmente los llanas o yanacunas, eran generalmente los llamados prisioneros de guerra, ¿no?, a quienes se les perdonaba su vida a cambio de sus servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente también cometía algún delito contra el imperio y se les perdonaba la vida a cambio de ponerse al servicio del Inca, al servicio de los nobles, ¿no? Su condición de los llanas o de los yanacunas, ahí dice, su condición es hereditaria. Y por último, también tenemos que mencionar a los llamados piñas. Entonces, era todo aquel prisionero de guerra que no admitía su derrota y pasaba a formar parte de los piñacunas o de los piñas, ¿no? Bien, mis estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado con el tema sobre la sociedad incaica, sobre la organización social. Muchísimas gracias.
Nos vemos en las clases en línea para reforzar este tema.